Y así como quien no quiere la cosa, pues ya hemos llegado a la última charla de este Guadarrama 2021, Guadarrama virtual. Va a ser a cargo de Aitor, B2AT, y bueno, os voy a contar un poquito sobre Aitor. Aitor, B2AT fue víctima en su tierna infancia del iPetronic. Aquello era un juego de electrónica que se regalaba por navidades a los niños sin tener en cuenta sus efectos secundarios, que eran devastadores. En aquella época los juegos para niños pues no estaban repletos de advertencias como hoy en día, ¿no? Con etiquetas reguladoras de que si para más de no sé cuántos años, que si luego, en fin, todo esto que tenemos. Así que pronto el cuerpo le pidió más marcha y cayó en la banda ciudadana. De ahí pasó a vicios más legales al obtener una licencia Ecobravo, y en poco tiempo ya tenía una instalación para satélites de radioaficionado. En una evolución inversa, pues se dedicó primero a perseguir satélites digitales, principalmente PackSat, haciendo forwarding de mensajería, y luego vinieron los analógicos de banda lateral y de FM. Hasta que en 1995 pues ya la familia, el trabajo y en fin, las cosas serias de la gente normal, ¿no? Le apartaron de la radio durante una temporada. Así, bueno, al final en 2017 pues la cabra tira para el monte y retoma la actividad, descubriendo con asombro que los SDRs, que antes costaban del orden de 1 millón de aquellas pesetas, pues se vendían por el equivalente a solo 1000 pesetas de aquellas, ¿no? Total, que cae totalmente en el radiotrastorno y vuelve a montar la estación de satélites. Tiene la suerte de coincidir con el lanzamiento del QO100, que le supone es un nuevo aliciente para el cacharreo y la experimentación. Aitor participa habitualmente, lo vais a encontrar en grupos de WhatsApp y de Telegram, aprendiendo y echando una mano. Y hoy nos va a hablar de satélites, microondas y televisión de aficionado. Adelante, Aitor. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Luis es de estos colegas que dejé hace un cuarto de siglo y he vuelto a recuperar hace poco con toda la ilusión y la pasión que le caracteriza por la radio, pasión que vamos a compartir hoy con todos vosotros. Bueno, me voy a reducir un poquitico en la webcam para que podamos ver la presentación. Me voy a pasar a la presentación de vista para poder guiaros. Os cuento un poquitito. Esta presentación vamos a intentar colgarla después en el grupo, en la web de Micromeet, para que sea accesible, porque aparte de lo que yo os comente y lo que se ve en pantalla, tienen bastantes enlaces en las distintas páginas. Entonces luego os va a servir de entrada en Internet para buscar más información. Quería empezar esta presentación haciendo un reconocimiento a los precursores de la televisión de amateur en España. He recogido un poquitico de información, pero la verdad es que mencionar todas sus historias y vamos, sería como para hacer otra charleta. Sí que me ha llamado la atención, buscando textos, pues esto, en que comentan que la actividad de la televisión de aficionado en Cataluña se consolidó en 1968. Ese año yo tenía 3 4 años y ya había gente pues que hacía televisión de amateur. Vamos a ver un poquitico cómo está a día de hoy la cosa de la televisión de amateur. En esta presentación vamos a comentar un poquitito el satélite QO100, que es lo que ha revolucionado la televisión amateur en estos años. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de que es un satélite, de que hay que utilizar microondas y que vamos a poder usar televisión. Vamos a ver unos conceptos básicos de antenas, equipos de radio y software. Realmente esta charleta es de un nivel bajo medio para quitar miedos y para animar a la gente a experimentar cosas nuevas y meterse poquito a poquito en el mundo de las microondas. Al final veremos cuál es la situación actual de la televisión de amateur en España y en Portugal. Bueno, el satélite S-Hile 2 tiene en parte de su equipamiento tiene un repetidor de radioaficionados. Es un satélite comercial de telecomunicaciones, es un satélite geoestacionario, mm, tiene dos transpondedores lineales,
La subida es en banda S, en 2,4 GHz. La, la polarización que hay que utilizar es polarización circular a derechas. La bajada es en banda X, en 10 GHz. Y esto nos mete ya del lleno en el mundo de las microondas. 2, 4 GHz, 10 GHz, esto ya son microondas. Tenemos por otra parte la bajada, que para el segmento de banda estrecha es en polarización vertical. Tenemos un segmento de 500 kHz ahora mismo para comunicaciones estrechas, de voz o datos estrechas. Y en el transpondedor de banda ancha tenemos 8 MHz que se reciben en polarización vertical. En estas frecuencias, las antenas más apropiadas para emitir y recibir son las antenas de tipo parabólico. Realmente la antena no es la parábola es un reflector y la antena será lo que pongamos luego en el foco. Normalmente se le llama iluminador y en su interior suele haber un pequeño... Bueno, veremos luego los distintos tipos de iluminadores, pero lo que vamos a ver ahora un poquitico es el tema de la parábola. La parábola es una curva en matemáticas y tiene dos propiedades que son muy interesantes. Una de ellas es que todos los rayos, bien sean de luz, de radio, que vengan paralelos al eje de la parábola, se reflejan en la superficie de la parábola hacia el foco. Cualquiera de los rayos estos se reflejará hacia el foco. Todo lo que venga paralelo al eje de la parábola, este mismo de aquí, acabará reflejado en el foco. Y tiene también otra característica muy importante, y es que estos caminos, si suponemos que esta línea de aquí es el frente de ondas, un frente de ondas que nos viene desde un transmisor, y lo analizamos rayo, vamos a decir rayo a rayo, el que venga por aquí recorre desde este punto Q3 rebotando en P3 y llegando al foco. Esta distancia es la misma que para cualquiera de los demás rayos que vengan paralelos a ese eje. Esto es muy interesante porque eso significa que este frente de ondas, todas sus rayitos, acabarán en el foco en fase, acabarán sumados en el foco, y eso es lo que le confiere la ganancia a este tipo de reflectores parabólicos. Otro tema muy importante en las parábolas es dónde está ubicado el foco respecto al vértice. A esto se le denomina la distancia focal, y luego tenemos por otra parte la anchura de la parábola. He dibujado serían como dos simulaciones de parábola, una que iría desde aquí, o sea, se ha cortado la parte de la superficie que nos interesa la parábola, desde aquí hasta aquí tendríamos esta parábola. Es una parábola más plana o con menos cueva que otra parábola que fuese, por ejemplo, desde el punto P2, la que está marcada en amarillo, hasta aquí. Lo que observamos es que para esta parábola más plana, el foco está como más fuera de lo que es la parábola, y tenemos una relación entre la distancia del foco al vértice con la apertura de la parábola, que es esta distancia de aquí. En esa tabla de aquí vemos distintas relaciones FD. Para otra parábola que acabase aquí con este mismo foco, la distancia sería la misma, pero este ángulo es mayor. La relación FD sería distinta. Esto lo que viene a decirnos es que desde este foco, esta parábola, la que está delimitada por las rayas en verde, se ve con un ángulo más pequeño que la parábola que está delimitada con las rayas en amarillo, que se ve con un ángulo superior. Una tendría, por ejemplo, una FD de 0,45, 117 grados, y la otra 140. Es muy importante para cuando luego veamos de qué tipo tiene que ser el iluminador que vamos a poner aquí en el foco. Bien, hemos visto entonces una parábola. Esa parábola sería del estilo de esta de aquí. Llamamos parábola de foco central porque el iluminador se pone en el centro y tenemos la mitad de la parábola a un lado, la mitad al otro. El ángulo que vemos en este caso pues sería como este de aquí, un ángulo muy próximo a los 180 grados, que es como ve el alimentador la parábola.
Si cogemos cada una de las mitades, tenemos las antenas que se denominan de offset o de foco desplazado. El foco está fuera de lo que serían luego los haces de radio que bien salen en transmisión o entran en recepción. Y esto tiene la ventaja de que este iluminador no obstruye el paso de la radiofrecuencia. En este otro caso, en el foco central, perderíamos esta superficie de aquí porque el rayo reflejado daría contra el iluminador, provocándose aquí una sombra. Estas offset podemos instalarlas como se ve esta de aquí con el LNB, con el iluminador abajo o con el iluminador arriba. Estas son las típicas que se ven en los mástiles de televisión para las recepciones de televisión por satélite. Bueno, aquí lo que tenemos, como os comentaba, es una dirección de internet en la que se puede entrar para descargar este programa que nos ayuda a comprender la geometría de la parábola, tanto de foco central como de offset. Y aquí vemos, pues, en lo que sería una superficie parabólica, un trozo que correspondería a la parábola offset. Aquí vemos un poquitico más en detalle con dos parábolas que están superpuestas imaginariamente, como una más plana la vemos con un ángulo menor que una parábola más cóncava, en la que es más profunda la parábola, en la que la vemos con este ángulo de aquí que es más abierto. Luego lo veremos con el tema de los iluminadores. Bueno, tipos de iluminadores. Se utilizan iluminadores de hélice. La hélice genera una onda con polarización circular y tenemos que utilizar polarización circular a izquierdas, porque la onda, cuando llegue a la parábola y se refleje, va a cambiar el giro de la polarización. Va a pasar a ser de derechas a derechas, que es lo que nos interesa para subir al satélite. Estas direcciones de aquí son programas de cálculo online de este tipo de antenas de hélice. En estas antenas, la ganancia de la antena viene determinada por el número de espiras que tiene la hélice. Cuantas más espiras, más ganancia tiene. También, cuanto más ganancia tiene, menor es el lóbulo, y eso es lo que nos va a servir, el número de espiras es lo que nos va a servir para luego adaptar este iluminador al tipo de parábola que estemos usando. Iluminador de hélice ya construido. Aquí se ve, pues, lo que sería una construcción mecánica de un iluminador. Un enlace por si alguien quiere consultar, planos, esquemas. Otro tipo de iluminador es el iluminador de tipo parche, que consiste básicamente en una chapita que se alimenta en un punto estratégico con el que conseguimos la impedancia que queramos, en principio 50 ohmios, pero desplazando este puntito podríamos conseguir distintas impedancias de alimentación. Este parche que vemos aquí tiene estas esquinas cortadas y de esa manera produce una onda que tiene polarización circular. Tiene también un reflector y en principio son antenas bastante precisas en cuanto a los cortes, las medidas, la separación entre el reflector y el elemento, el cuadrado, para que funcionen y resuenen en la frecuencia que nos interesa. Esta es una típica antena diseñada por G3RUH, muy utilizada en el fase 3D, en satélite anterior. Esta es una antena de Wi-Fi. Esta es una antena de dron, se utilizan para drones, y aquí pues la estaba probando con un transverter búlgaro contra una antena de 60 centímetros para una subida en banda estrecha. Iluminadores de bocina. Esta página que tenemos aquí en el enlace es un calculador de las medidas que tiene que tener una bocina para que resuene a la frecuencia
que hayamos elegido de trabajo. Básicamente las medidas son el diámetro, la profundidad, la altura o la longitud del monopolo y la distancia del monopolo al culo de la bocina. Esta está fabricada con, bueno, aquí vemos una lata de fabada, esto es una lata de la cocina que han ido desapareciendo. Y aquí pues son distintos monopolos cortándolos a distintas medidas hasta que se consigue que resuene en la frecuencia deseada. Esto que veis aquí es un Tetrabric, es una caja de leche que me pasó un colega que asegura que funciona. De hecho, puso el monopolo dentro, internamente tiene un recubrimiento metálico, con lo cual, pues bueno, si tiene las medidas adecuadas, eso se puede utilizar como bocina. En las bocinas, para modificarles el lóbulo de salida, se utilizan estos anillos. Esto lo podéis ver pues destripando LNBs, por ejemplo, de recepción de televisión por satélite, y variando la disposición de esos anillos se consigue iluminar adecuadamente parábolas de distintas relaciones FD. Otro tipo de iluminador es el denominado septum, que en latín significa muro, que se refiere a este muro, esta pared interior que separa en dos la cavidad. Es un muro escalonado. Esto, por ejemplo, es un esquema, una tabla de medidas de cómo fabricar un septum, y este tipo de iluminador tiene la característica de que produce un frente de ondas con polarización circular, simplemente alimentando uno de los dos monópolos. Alimentando uno conseguimos la polarización circular a izquierdas y alimentando el otro la polarización a derechas. Estos se utilizan sobre todo en rebote lunar, ya que la transmisión en la subida se hace en polarización circular a derechas, y por el efecto que comentaba antes de el reflejo, en este caso en la Luna, la polarización cambia y al recibirla otra vez en la Tierra de vuelta se recibe con polarización circular a izquierdas. En una de las bocas se conectaría el transmisor y en la otra boca se conecta el receptor. Este es un iluminador dual band, de doble banda, que consiste en una patch para la transmisión, en este caso en 2400 MHz, y un tubito que es una guía de ondas para la recepción en 10 GHz. En este tubo lo que se pone al final es el LNB. La señal entraría por el agujero y llegaría al NRB, y por otra parte el patch transmitiría nuestra señal de 2,4 GHz. Para modificar el ancho del lóbulo en la parte de 10 GHz se utilizan lentes dieléctricas. Una lente dieléctrica es un trozo de plástico transparente a la radiofrecuencia, no hace falta que sea transparente a la luz, y funciona como funciona una lente de las que usamos en gafas o en prismáticos, telescopios. Lo que hace es o bien converge o bien diverge el rayo incidente. En el caso nuestro sería la radio, la onda de radio, y esto permite modificar los ángulos de los lóbulos, la anchura de los lóbulos en recepción o en transmisión. En concreto, pues para estos modelos que vemos aquí, los ángulos que se consiguen son estos, y se elige el más apropiado a el tipo de parábola que tengamos. Bien, un iluminador al final lo que tiene es un lóbulo de salida con unas características determinadas, y como os comentaba, lo que hay que hacer es que este iluminador se ajuste de la mejor manera posible a nuestra parábola. En función de cómo sea el ancho del haz del iluminador, podemos tener tres casos. Lo mejor que nos puede pasar es que iluminemos el disco. Nuestro disco en este caso es la superficie marrón. Esto sería un disco offset. Tenemos el iluminador
desplazado, sacado fuera del haz de ondas de radio que va a salir va a salir rebotado de la parábola y en este caso el ángulo idóneo sería este ángulo verde, un ángulo para un iluminador en transmisión a 10 dB de pérdida. Ese es el ángulo óptimo para iluminar esta superficie y que esto sea eficiente, que la iluminación sea óptima. Tenemos dos casos por encima y por debajo. Uno de ellos sería el caso en el que este iluminador tuviese un lóbulo demasiado ancho, que está representado aquí por las rayas rojas. Serían haces, serían radio que sale fuera de lo que es el plato de la parábola. Por lo tanto, es una energía que estamos desperdiciando. Va a ir hacia allá, en una dirección en la que no nos interesa. No sale en la dirección correcta. Y por otra parte, tenemos también la posibilidad de que tengamos un iluminador con un haz demasiado estrecho, que aquí está representado en amarillo, y que ilumine deficientemente el plato, que ilumine solo la parte central. No ilumina este anillo, este disco, que está esta parte del disco, este anillo que tenemos aquí, y estamos perdiendo esta superficie. Entonces realmente esto está funcionando en transmisión, primero perdiendo energía fuera del plato y segundo usando, perdón, rectifico, estamos iluminando solo la parte central del plato, con lo cual no estamos aprovechando la superficie de este anillo. Estamos usando el plato como si tuviese una medida inferior a la que tenemos. Estos términos se denominan sobreiluminado cuando estamos iluminando más que la superficie del plato, subiluminado si estamos dejando sin iluminar parte del plato. Si al buscar información sobre esto en Internet, lo más habitual es encontrar el término spillover, que significa desparrame o emitir fuera de lo que es la superficie del plato. Bueno, una vez que hayamos iluminado bien, hemos elegido bien el iluminador, hemos iluminado bien la parábola, lo que tenemos es esta comparativa. Partimos de unos iluminadores que tienen unos lóbulos en torno a 80, 90, 100, 120 grados, según el tipo de parábola que tengamos, y lo que conseguimos iluminando bien esta parábola son unos haces de salida muchísimo más estrechos. Iluminadores del orden de 90 a 100 grados y parábolas que, por ejemplo, en 0,6 metros y a 2,4, que es la emisión que nos interesa para subir al QO100, conseguimos lóbulos de 12 grados de ancho. En 1,2 metros, 6 grados de ancho. Y la recepción, que es más crítica, estamos hablando de 3 grados en 60 centímetros, 1,5 grados en 1,2 metros. Esto ya empieza a ser una parábola que hay que apuntarla con precisión. Si nos movemos un grado para un lado o para otro, estamos ya perdiendo bastante señal. Las parábolas que estamos usando para el QO100 las apuntamos evidentemente con la recepción. Es muy fácil sintonizar la baliza de recepción del satélite en 10 GHz y mover la parábola en azimut y en elevación hasta que conseguimos la máxima señal. Una vez que ya hemos conseguido esa máxima señal, en 2,4 no es tan crítico porque disponemos de un lóbulo mucho más ancho que en 10 GHz. Otro enlace que nos conecta con esta página es un calculador de ganancias de parábolas y metiendo aquí los datos del diámetro, la frecuencia y una eficiencia. Normalmente las eficiencias se calculan en 0,7, 0,9. Una eficiencia mayor es que estamos utilizando un iluminador muy bien diseñado y muy bien puesto en el foco de la parábola. Bueno, el criterio de cálculo para estimar la ganancia en una parábola es usar el 0,708. Una parábola de 0,6 metros, en la ganancia que nos interesa, que es en la subida, estamos hablando de 23 dB y en la bajada estamos hablando de 35 dB de ganancia. O sea, ya veis que es una parábola de un diámetro relativamente pequeño, 60 centímetros, y por supuesto esto no tiene comparación con Yagis ni con ninguna otra cosa.
Evidentemente las Yagis tienen otro mundo que es el UHF, el VHF, pero conseguir 23 dB ya necesitamos apilamiento de Yagis, enfasamiento, 35 ya es la repera. Ya si nos vamos a parábolas de 1,2 metros, ya veis que la ganancia pues estamos hablando de 29-30 dB. 30 dB es multiplicar por 1000 la potencia. Si lo que estamos poniendo en el foco es un transmisor de 1 vatio, la potencia aparente es como si fuese 1 kilovatio. Aquí está la gracia y la potencia de los reflectores parabólicos y del uso de parábolas. Bueno, ¿qué más nos quedaría después de que ya tenemos el iluminador, iluminamos correctamente la parábola, tenemos la parábola instalada? Bueno, tenemos que apuntarla. Tenemos calculadores en Internet que nos ayudan a determinar los ángulos de acimut y elevación que necesitamos para apuntar la parábola. Básicamente se elige el satélite, se elige una población y nos salen los ángulos de azimut y de elevación. Este programa además da más información. Aquí solo aparece parte de lo que es los datos que da, pero por ejemplo te da el tiempo que recorre la señal desde que sale nuestro transmisor hasta que llega al satélite y rebota. En el caso de los satélites geoestacionarios, creo recordar que era del orden de un cuarto de segundo. O sea, ahí ya vamos a tener un retraso que se aprecia muy claramente en las comunicaciones de voz. Vamos a tener un retraso entre la voz que emitimos y cuando nos escuchamos el canal de retorno. Es muy importante también saber el ángulo que hay que darle al iluminador. En el caso de la recepción, este iluminador tiene dos polarizaciones, la vertical para la recepción en banda estrecha, la horizontal para la recepción en banda ancha, y hay que darle un cierto ángulo para que quede perfectamente alineado con las antenas transmisoras del satélite. Esto no nos ocurre en transmisión, porque ya he comentado antes que la polarización es circular, de tal manera que la antena pues puede girar 360 grados y se va a recibir exactamente igual en el otro extremo. No he podido resistirme a poner aquí el Instant Track, que los más viejos recordamos con cariño, y bueno, pues este es un cálculo de ayer mismo y se ve aquí pues que calcula perfectamente el azimut, la elevación y la distancia. Bueno, con esto que acabamos la parte de antenas. Em, lo siguiente que vamos a ver es cómo vamos a transmitir nuestras señales. Vamos a dar un paso al pasado para recordar las primeras transmisiones de televisión amateur que utilizaban modulación de amplitud con banda lateral vestigial, que es un tipo de modulación empleada en televisión y que para una señal de televisión analógica ocupa 7 MHz. Esto hoy en día es una burrada. Está aquí comparado con la banda de 70 centímetros y prácticamente pues ocupa todo, no todo, pero bastante. Esto sería impensable hoy en día, pues porque es un ancho de banda tremendo. ¿Qué es lo que hacemos entonces para transmitir esta señal de vídeo y superar estas limitaciones que teníamos en la transmisión analógica? Pues lo que utilizamos es la compresión de vídeo y audio. Esto daría para otra charleta para explicar cómo funciona el desarrollo de estos compresores, pero básicamente recordando un poquitico lo que es la fotografía, pues recordamos las fotos en BMP que ocupan un huevo y las fotos en JPEG que tienen una compresión que ocupan muchísimo menos. En el tema del audio, pues sería parecido a comparar un CD audio en el que cabía o cabe 1 hora de música y un CD de datos en el que podemos meter 10 veces más de música en MP3. Entonces, en principio, con el vídeo lo que vamos a hacer es una compresión, aparte de una digitalización, porque el sistema que vamos a utilizar de transmisión es digital, y de esto se encargan
los compresores. Ahora mismo lo que más se está usando es el compresor H265. Esto explicado de una manera un poco sencillita, pues sería como decir que la transmisión analógica lo que está transmitiendo es todos los puntos que conformarían esta imagen, taca, 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 todo a lo bruto, de cada punto su luminosidad, su color, mientras que el H264 lo que va a hacer es analizar regiones de esta fotografía para intentar optimizar la transmisión. Por ejemplo, si encuentra aquí varios cuadros que son iguales, no los transmite todos, sino que simplemente dice este cuadro es así y los tres siguientes también. Es una manera fácil de explicarlo. H265 tiene unos algoritmos de compresión mucho más potentes. De alguna manera, lo que no hacemos es transmitir esto, que serían cuadros completos de imágenes. Esto es lo que nos da al final una sensación del movimiento, transmitir cuadros que van variando de acuerdo al movimiento de la imagen captada. Eso tampoco no lo vamos a hacer en compresiones H264, H265, sino que lo que vamos a hacer es mandar inicialmente un cuadro completo y luego podemos enviar solo las partes de ese cuadro que se mueven. Esto ahorra muchísima cantidad de datos. De vez en cuando vamos a intercalar un cuadro completo y, como ya os digo, esto tiene una complicación que para una charleta básica pues no ha lugar. Las compresiones que se están utilizando, los ratios respecto a compresiones anteriores son como de la mitad. En MPEG-2, bueno, de hecho de otra manera, H265 necesitamos la mitad de datos para transmitir la misma información o la misma calidad de imagen que transmitíamos en H264, que a su vez pues supone como una eficiencia de la mitad respecto al MPEG-2. Una vez que ya tenemos comprimidos estos datos, necesitamos un sistema de modulación y un protocolo para envío de esta información. El protocolo que se está usando es el DVB-S y DVB-S2. Tienen mucha similitud con los protocolos utilizados con la televisión terrestre. Comparte siglas, de hecho, bueno, esto es Digital Video Broadcasting, difusión digital de vídeo. Los sistemas T, que fue la primera televisión digital terrestre que tuvimos en España, y T2, que es la que se usa ahora mismo. Bueno, estos sistemas de televisión digital se basan en un tipo de modulación de la onda, que es modulación de fase. Como os he comentado antes utilizaba modulación de frecuencia, modulación de amplitud. Lo que se busca es un tipo de modulación que sea más inmune al ruido y que permita transmitir más información. Modulaciones tipo QPSK, la Q es de cuadra, de 4, en el que modificamos la fase en cuanto a 4 estados. Que son 45 grados, 135, que coinciden con las perpendiculares de este cuadrante, de tal manera que cuando metemos un cierto desfase en la señal, en la onda portadora, eso representa un par de bits. O sea, lo que estamos transmitiendo son 2 bits mediante esta modulación de fase de 4 estados. Si nos vamos a una más compleja, podemos transmitir 3 bits en 8 PSK y modulaciones más complejas nos obligan ya a utilizar, por una parte, la modulación de frecuencia y la modulación de amplitud. Estamos transmitiendo unos determinados ángulos en el cambio de fase de la señal, pero además esa señal le estamos dando 2 amplitudes distintas. Y así tenemos el sistema de modulación 16 APSK y el 32. En este de 32 ya llegamos a transmitir 5 bits, muchísima más información que los anteriores. Sí que es cierto que estos, en la medida en que complicamos la modulación, necesitamos
una mayor relación señal-ruido para llegar a decodificar estas señales y extraer los datos. Estos datos van a llegar al transmisor y aquí nos encontramos un pequeño problema. Las transmisiones son tipo broadcast. No hay una comunicación del receptor con el transmisor. No vale el decir no he recibido un paquete, vuelve a reenviármelo, por favor. Porque los receptores son muchísimos, el transmisor no podría estar pendiente de esos errores y lo hace inviable. El sistema por el que se resuelve esta corrección de errores se denomina FEC. El FEC al final son datos, es una carga adicional de datos que va junto con los datos útiles de vídeo y que tiene dos funciones. Por una parte, va a haber un chequeo de los datos recibidos de tal manera que los vamos a comparar con parte de la información del FEC y vamos a determinar cuáles de esos datos son erróneos. Y además de esos datos erróneos, con otra parte de la información que va en el FEC, en los datos para FEC, vamos a poder recuperar errores. Eso hace que el sistema sea todavía más inmune al ruido. Para una transmisión sin FEC necesitaríamos una muy buena señal, pero en el momento en que metemos FEC podemos tener una peor recepción, una relación señal-ruido peor y llegar a ver imágenes perfectas, o sea que la transmisión de los datos sea y la recepción sean perfectos. Este FEC se traduce en los sistemas de televisión como un ratio entre la cantidad de datos útiles transmitidos y la información adicional que le vamos a poner. Cuanta más información adicional pongamos, más fácil será recuperar los errores y será más sencilla la recepción. Pero por otra parte, cuanta más información transmitimos de recuperación del FEC, para recuperación de errores, menos datos podemos transmitir de señal. O sea, la señal tendrá que ser de menos bitrate, de menos calidad, de menos tasa en el flujo de transmisión de bits por segundo. Con esto queda un poquitico explicado lo que es la compresión vídeo, el sistema que se utiliza para transmitir la señal y el código de errores. Vamos a pasar a la transmisión. En transmisión tenemos dos sistemas operativos que son los que dominan Windows Linux. Por otra parte tenemos el software que va a correr en estos ordenadores y tenemos también el hardware que vamos a utilizar. En la parte de Windows el software más utilizado es Datube Express, que ahora mismo es un software que ya deja de correr en el ordenador para correr dentro del Pluto. Tenemos también los transmisores, que son básicamente convertidores, reciben la información IQ que viene de los programas, de la salida de los programas, y con eso lo que hacen es generar una onda con la modulación adecuada y en la que van los datos que vamos a transmitir. En Linux pues tenemos el Postdown, el GNU Radio y otras aplicaciones que al final han ido convergiendo y nos vamos a quedar prácticamente con dos sistemas de transmisión. Lo que yo os voy a hablar es de lo más fácil ahora mismo, lo más asequible, lo que está a la mano del profano, que es el Pluto. El Pluto necesita una cámara en la que, un ordenador en la que hay conectada una cámara, un micrófono, un software. Por USB pasamos la información al Pluto. Por el coaxial de salida va a un amplificador driver que eleva la potencia del Pluto, que es del orden de 0 dBm, es una potencia muy pequeñita, hasta una potencia suficiente como para atacar un amplificador de potencia. De ahí ya vamos al coaxial de salida, al iluminador, a la parábola y para arriba. Esta información la tenéis en internet, son características del Pluto.
Vamos a pasar aquí un poco rapiditos para que me dé tiempo. Estas son las tripas del Pluto con su microprocesador, su memoria, su chip que hace de generador de radio en la transmisión y de digitalizador en la recepción, y otro chip para el interfaz con el USB que lo permite conectar con el ordenador. Como os comentaba, la señal de salida está del orden de los 0 dBm y existen pues en el mercado bastantes amplificadores previos en el que ya conseguimos unas potencias del orden de los 20 dBm como para ampliar, como para atacar las siguientes etapas. Tenemos luego pues PAs, ya sean bien de diseño ham de radioaficionado o los que se encuentran en eBay que proceden de chatarra, sobre todo de transmisores de UMTS en la banda de 2,1-2,2 GHz que se pueden utilizar más o menos en 2,4. La suerte es conseguir uno de estos que sea de Wi-Fi WiMAX, que nativamente ya trabaje en 2,3, 2,4 GHz, porque se consigue más potencia sin tener que andar pues toqueteando, ajustando etapas de los partidores que atacan a los transistores o de la parte de la combinación para llegar luego al circulador. Esto tiene su historieta y también esto puede ser objeto de otra charla. El Pluto tiene una modificación que se le puede hacer para gobernar mediante el PTT los amplificadores de salida, y básicamente pues ese es en cuanto al hardware de salida lo que se usa para transmitir. Podríamos, en caso de que tengamos el ordenador a una distancia considerable de la antena, lo que podemos utilizar es un cable USB largo entre 10-20 metros entre el ordenador y el Pluto, o podríamos utilizar el Pluto en una frecuencia intermedia en 430 MHz con un coaxial largo hasta la parte de antena, donde tendríamos un convertidor hacia arriba, un converter, el coaxial, el amplificador, y de allá con un coaxial lo más corto posible a la parábola, al iluminador y a transmitir. Vamos a pasar a la parte de recepción. En recepción tenemos también dos mundos, Windows y Linux. Y aquí hay dos soluciones. Una es, sobre todo, desde el punto de vista del hardware, es utilizar hardware no específico de televisión, como puede ser un ASPI Mini, un RTL o un Lime, un Pluto, que simplemente lo que van a hacer es coger la señal de radio, digitalizarla y llevarla al ordenador para que el ordenador haga todo el proceso de descodificación. Y por otra parte tenemos el Minituner, que es un receptor específico de televisión por satélite que ha sido adaptado para nuestras exigencias de radioaficionados. En Windows, con el programa Minituner y un Minituner, conseguimos la recepción de satélite. Y en Linux, pues tenemos todos estos programillas. También en Windows podemos ir a través de este para hacer una recepción. La recepción por software sería utilizar un RTL que está conectado a un LNB y hacer toda la demodulación de codificación en el ordenador. Usaríamos un LNB, un pincho, un BIAS para alimentar el LNB, y esto en Linux se consigue. Lo que pasa que la señal que tenemos de entrada tiene que ser de un nivel ya un poco considerable como para que lleguemos a hacer la demodulación. Es un poco costosa. En Windows también se consigue con este programa y tiene un poquitico pues los mismos problemas que la que presentaba antes en Linux. Hay también programas como el SDR Angel que hacen una decodificación de vídeo. Sí que es cierto que estos programas funcionan más en DVB-S que en DVB-S2. Y realmente lo que funciona bien ahora mismo es la recepción por hardware basándonos en el Minituner.
El esquema sería así. Tendremos un LNB con un coaxial a un mini tuner. En este paso ya tenemos una frecuencia intermedia. Hemos bajado de los 10 GHz que nos entran por la boca del LNB a una frecuencia intermedia en el entorno de los 750 MHz. El mini tuner sintoniza en esa frecuencia y tiene su demodulador de QPSK a 16 APSK, todo interno, y lo que entrega al ordenador es ya una señal que prácticamente lo que hay que hacer ya es bueno, bueno, no es que sea poca cosa, es gran cosa, pero está repartido aquí el trabajo entre la parte hardware y la parte ordenador. Aquí vemos típicos LNBs. Este es el NIM, que es el receptor específico de televisión para DVB-S, DVB-S2. Este es un mini tuner versión 2, muy popular estos años atrás, con su esquemita. Luego esto lo podéis ver con más detalle. Eh, Ahora mismo el REF, que es la Asociación de Radioamateurs Franceses, tiene el Minituner S, es el último desarrollo. El NIM, el receptor, no se ve porque está por la parte de atrás, está soldado aquí, pero está por debajo en esta placa. Lo que sí se le ven son las dos entradas que tiene de radiofrecuencia. Y este es de fabricación, creo que es americana y se distribuye también a través de Inglaterra. Yo creo que ahora mismo la opción mejor es el Minituner S del REF. Bueno, pero todo esto le hace falta un software para funcionar. El software, vamos a hablar de los Courgeot, el padre y el hijo. Jean-Pierre Courgeot, F6DZP, es el desarrollador de Minitune, que es el software que se utiliza junto con el hardware Minituner, junto con el sintonizador, se utiliza para hacer toda la decodificación de vídeo. Esto daría también para otra charleta. Básicamente, en esta parte de aquí se seleccionan las frecuencias del satélite. En esta parte de aquí se seleccionan los bitrates, la cantidad de información que se está transmitiendo, y tenemos unos indicadores de la potencia recibida, de cuando se engancha con la modulación adecuada, y vamos viendo pues cómo salen los datos, y al final lo que tenemos es una imagen en pantalla. Esto ya os digo que merece charleta aparte porque tiene su complicación. El software se descarga de una web de Viva Datube. Es muy interesante darse de alta porque tiene más cosillas aparte de lo que es la descarga del software. Tiene un foro en el que se comentan cosas. Y este aparato, como casi todos los cacharros que conectamos a nuestros ordenadores, necesita una instalación de drivers. Por otra parte tenemos a Évariste Courgeot, F5OEO, que es hijo de, de Jean-Pierre y que desarrolla software en Linux que hace correr dentro del propio Pluto. Lo que estamos viendo aquí es el interfaz web. Al Pluto le entramos a través de una dirección IP y tiene toda una serie de páginas de ayuda, de documentación y de configuración del Pluto para que transmita pues en la frecuencia que hemos elegido, con el symbol rater elegido, con el tipo de modulación elegido, con el fe que nosotros elijamos. Todos estos parámetros son configurables. Tiene también otra cosa muy graciosa, que es una conexión al receptor del BAT-C para recibir en tiempo real
las señales. No estamos recibiendo, bueno, la señal no, lo que estamos recibiendo es una imagen de qué es lo que está pasando en la recepción en tierra del transponder del satélite. Estamos viendo cómo está aquí la baliza, cómo hay tres operadores transmitiendo a un megasímbolos, uno de ellos le están dando el toque de que está empleando demasiada potencia, y en esta parte de aquí tenemos dos transmisiones de menor symbol rate, o sea, en principio de menor calidad. Pluto necesita también la instalación de sus drivers, que se bajan de esta dirección que está indicada aquí. Y una vez que tenemos todo en funcionamiento, pues en el Minituner lo que vemos es pues la imagen en principio de la baliza del satélite. Luego ya podemos seleccionar otros canales. Hay un plan de banda para utilizar estos canales. Y hay unas recomendaciones. En principio hay que utilizar preferiblemente DVB-S2, no hay que transmitir con más vatios que la baliza, hay que anunciarse en un chat en los principios de la transmisión y hay que utilizar los parámetros y las frecuencias en función de este plan de banda. Este es el plan de banda. Hay una parte reservada a la baliza que creo recordar que ahora transmite en 1,5 megasímbolos y luego todo esto sería utilizable. Podemos utilizar este ancho de banda para una transmisión a 1 megasímbolos, para 3 a 333 o para 6 y casi para velocidades de transmisión más lentas. Esto significa que en este ancho de banda, que son 8 megahercios, como comentaba al principio, y que gran parte ya se lo come la baliza, podemos transmitir, pues no sé si son 16 canales con una calidad muy aceptable o hasta 27 canales de televisión con una calidad pues suficiente como para vernos las caras y para intercambiar mensajes. Este es el chat en el que os comentaba. Esta es una conversación entre Miguel, CT1BYM y un servidor haciendo unas pruebas. Estaba yo transmitiendo 250 kilosímbolos y él me informaba de qué tal era la señal. De todas formas, en el momento en que tenemos un mini tuner, podemos ver la señal nuestra con el retraso de la subida, de la bajada y de la compresión y de la decodificación. Es un buen retraso. Podemos verla en el mini tuner. Una recepción de Miguel en el que nos enseñaba su playa para darnos envidia. Aquí le vemos a Tomás transmitiendo desde las Islas Baleares y a veces se ven cosas dantescas. Esta es no es una transmisión de José, ¿eh? O sea, este es el receptor, el transmisor es ON4 BHM y este es su maravilloso sac de radio. ¿En qué nos apoyamos para generar nuestra señal de televisión? Pues en mezcladores de vídeo. VMix es un mezclador de vídeo en el que podemos definir pues varias entradas de vídeos, mezclarlas y darles paso de tal manera que luego ya tenemos una señal que es la que sale hacia el Pluto para ser transmitida al QO100. OBS es otro mezclador de vídeo. La ventaja de OBS es que es gratuito. El VMix tiene una versión gratuita, pero un poco recortadilla en cuanto a sus funciones. Otra cosa interesante que a veces está detrás de todo de toda esta historieta es FMPEG, que es una máquina, es un compresor, descompresor, se hace también de MUX, de vídeo, de audio. Esto es ya para cogerlo con mucho más cuidadito. Y la otra de las gracias que tiene el Minitune es que permite transmitir la imagen recibida a una web. Hay una web, la que os comentaba antes de Viva.tv, en la que la gente que tiene Minituner se registra y te permite subir una imagen, no en tiempo real, esta imagen sube a intervalos y tenemos también pues datos de recepción y parte de los instrumentos que tenemos en nuestro Minituner.
Esto nos puede hacer, nos da una idea, lo vamos a ver ahora, de cuál es la situación del DATV en el mundo y lo que tenemos en España y en Portugal. Porque las estaciones registradas se reflejan en el mapa de la web. Las rojas son todas las estaciones reflejadas, hay 817 en todo el mundo. Las verdes son las que están emitiendo en ese momento. Estas fotos están sacadas muy de noche, la gente estaba ya en su camita y pues soy yo haciendo pruebas de transmisión. Hay 6 estaciones declaradas en Portugal y 27 en España. Esto no quiere decir que solo haya esas estaciones de DATV. Hay más, lo que pasa que algunas de ellas pues no están registradas. Otra manera de ver las estaciones que ahora mismo practican televisión digital amateur es ver el listado que aparece en BATFE. Ahora mismo estos son ya estaciones que se ha verificado que han sido capaces de transmitir a través del QO100 y en estos momentos son 215 a nivel de todo el mundo, de las cuales 13 son de EA y 4 de CD. La diferencia con las 800 que veíamos antes en el Minituner es que muchas de las estaciones de televisión se dedican a terrestre, en Centro Europa sobre todo. Bueno, y ya para resumir y finalizar, pues ¿qué retos tenemos ahora mismo? Pues hacer una televisión de radio amateur en banda estrecha y con poca potencia. Yo os diría, me atrevo a aventurar que gran parte de las estaciones que ahora mismo hacen fonía por el QO100 podrían, con el hardware que tienen, hacer televisión. Evidentemente les faltaría el Pluto, pero en lo que se refiere a parabólica, tamaño, amplificadores, muchas de ellas están en disposición de hacer televisión amateur. El transponder del QO100 también permite utilizar otros módulos digitales. En principio lo más que se hace es televisión, pero bueno, ha habido gente que ha hecho pruebas de LoRa. Y todo este montaje es una buena manera de introducirse en las microondas, porque en el momento que tenemos equipamiento para llegar al QO100, tenemos la mitad del equipamiento de 2,4 y la mitad del equipamiento de 10 gigas. 2,4 yo creo que dentro de poco va a ser una banda muy fácil de hacer. Y luego ya, pues evidentemente, con más tamaño de parábola y más vatios se puede hacer M. El hardware es asequible porque estamos en unas bandas muy cerca de bandas comerciales, 2,4 y 10 GHz, con lo cual hay bastante hardware adaptable a nuestros propósitos. Tenemos software gratuito hecho por radioaficionados y para radioaficionados y el QO100 y la televisión amateur la televisión digital amateur es una gran oportunidad de aprender. Para el que se sienta animado, hay un grupo en Telegram, que es el QO100EA en Telegram. Aquí abajo tenéis el enlace. Y si no, buscando grupos en Telegram, al poner QO100, rápidamente sale. Ahí estamos dispuestos para echar una mano a todo el que quiera introducirse en el mundo de la televisión amateur y, por lo tanto, en microondas, o cualquier cosa relacionada con la radio, el software, el hardware, todas estas cosillas. Sin más, me despido. Aquí hay una lista, sale automática, quizá alguno tenga aquí el indicativo en letras pequeñitas, pero es toda la gente que me echa una mano para pasar mi información y a los que estoy muy, muy agradecido. Y en principio, pues a la espera de las preguntas, aquí acabo mi exposición, creo que con un poquitico de retraso. Doy. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. También gran trabajo. Muchísima información, que de hecho creo que merece la pena ver una y dos veces el vídeo. Y seguro que será de gran utilidad pues, para toda la gente que quiera introducirse con el QO100. Incluso muy interesante como manera de, como entry level en el mundo de las microondas, que ojalá pues, también sirva para que la gente le pierda un poco el miedo. Mira, han surgido varias preguntas en el chat. Te las comento.
Pedro, 4BM, pregunta, ¿cuál es el mejor material para la lente dieléctrica? ¿Nylon, teflón? Bueno, en principio, al elegir la lente hay que mirar una lente que sea transparente a la radio y los materiales, pues en función de su composición, pueden ser más o menos transparentes. Lo mismo que pasa en las lentes ópticas, pasa lo mismo cuando elegimos un material para una lente dieléctrica. La verdad es que yo no es que tenga mucha experiencia en este campo, solo he podido probar 3 o 4 lentes y siempre tengo la duda de si es que una conforma mejor el haz que la otra o si una es más o menos transparente. El teflón en principio es más transparente, se nota en que no se calienta tanto cuando estás transmitiendo y es más resistente a las inclemencias del tiempo. O sea que en principio de los dos que propone yo me decantaría por ese, pero ya lo digo, esto podríamos hacer un debate acerca de materiales para construcción de lentes. Perfecto. Ángel, de A4HCN, dice, también me pregunto si hay dimensiones de las lentes eléctricas que has enseñado. Lo que he mostrado está sacado de internet. Hay varios proyectos por ahí de lentes en Thingiverse, creo, acerca de cómo fabricarlas por impresoras 3D. Es buscar en internet. Básicamente, casi todo lo que yo he aprendido, la información que he sacado, es a base de Google, el Translate, porque no me manejo muy bien con el inglés, y en base a comparar y ver lo que dicen unas personas y otras, pues elegir al final lo que quieres de todo lo que hay por ahí. Ok, perfecto. EA3 y EK pregunta, en relación al uplink al Q100, ¿cuál es la mejor posición para una helix? Foco de la parábola, yo uso una offset de 60 centímetros o para RX. ¿Qué es mejor? ¿Oriental satélite? Puesto... Es una pregunta complicada. Bueno, la pregunta está bien. La contestación es complicada porque hay mucho debate acerca de los iluminadores. En principio, hay una cosa clara, las parábolas no se utilizan en frecuencias bajas, porque la relación de tamaño entre el plato y el iluminador no hace juego. La cosa empieza a funcionar cuando el iluminador es pequeño porque el foco es un punto y la parábola tiene que tener unas dimensiones pues, adecuadas. Estamos ahí, en 2,4 estamos en el límite de empezar a utilizar, bueno, a ver, si descartamos el reflector de Arecibo, que le puedes meter una antena Yagi de 430 y funciona maravilla, pero ya veis lo que la relación entre tamaños. Las parábolas empiezan a funcionar bien ya pues, en 1200, de ahí para arriba, pero ya también a partir de un tamaño. 60 centímetros para un iluminador Helix a mí me parece poco. La Helix es muy grande para ese plato. Y creo que también por lo que he leído en el chat, la pregunta viene acerca de si poner la helix hacia el plato o directamente al satélite. Depende de las vueltas. Para ir al satélite hay que ir a una helix de 40 vueltas. En el plato estamos utilizando 4 vueltas, 6 vueltas según la relación FD del plato. Pero yo diría que mínimo plato de 90 o un poquitico más para empezar a utilizar helix de una manera eficiente. Y, por supuesto, el tamaño de una con la otra no tiene nada que ver. O sea, no se puede poner una helix de 20, 30 vueltas contra un plato. No funciona. Ok, perfecto. Maxi, C5V, dice Aitor, los últimos códecs, software, hardware y eficiencias en ancho de banda, suponiendo que todo está súper optimizado, ¿cuál sería el setup de antena y potencia mínimas para subir en narrowband para tele? Pues las configuraciones, vamos a decir que hay 3 configuraciones. La del medio es la más asequible porque con tamaños de parábola medianos sobre el metro 20, potencias de 20 vatios, se consigue llegar bastante bien. Para birrates altos, evidentemente, se necesita plato más grande, más potencia, y para birrates más pequeños ya empezamos a tener problemas en lo que es la parte de decodificación, porque estamos en modulaciones un tanto complicadas. Vamos a ir a 36 APS-K, el LNB va a tener que estar disciplinado o con un oscilador de un ruido de fase muy bajo y eso complica la cosa. Entonces, hay toda una casuística entre lo más pequeño,
que no es lo más sencillo a nivel de instalación, y lo más grande en el que, bueno, pues puedes cometer errores, pero al final lo arreglas con plato grande y muchos vatios. Es lo que llamo yo la solución HF, que metes vatios y ya llegarás. Entonces, un compromiso ahora mismo, yo lo diría que estaría en unos symbol rate de 125, 50, más o menos por ahí es manejable, con parábola en transmisión de 90 metro 20 aconsejable, y en cuanto a potencia 10-20 vatios, ahí se pueden empezar a hacer ya cosillas. La otra cosa será la complicación que viene en la parte de recepción. Ok, perfecto. Ya ha salido una última pregunta de última hora de Florentino, que dice, ¿el material PLA de impresión 3D sería ok? Si no lo tienes claro, si quieres, aunque luego cuando hablemos todos, sé que hay algún especialista en 3D, quizá... Perdona, Iván, que no he visto la pregunta en el chat y no te he entendido muy bien. Sí, ¿el material PLA de impresión 3D sería ok? En cuanto a plástico, material. Sí, entiendo que sí. Entiendo que Yo se ya veo un a la problema, y venta es que los eléctrica. materiales que se utilizan en impresoras 3D pues están adaptados a ese tipo de cosas que hacemos. Cajitas. No conozco muy bien las características eléctricas de ese material y hay que jugar con los dos parámetros: resistencia a la intemperie y transparencia a nivel de onda electromagnética. Con lo cual, pues lo siento, pero no puedo contestar a la pregunta. Vale, en todo caso, si luego, ahora cuando hablemos todos, si alguien quiere aportar algo. Yo, por mi experiencia propia, hasta donde sé yo, pueden servir para experimentar, igual también es la manera rápida, pero no es muy recomendable. Lo ideal es el teflón, que realmente es lo que mejor va. Pues al final suele ser un bloque de teflón y puesto pues, cortado con CNC o en un torno. Al probarlos en recepción, bueno, pues puedes tener falsas impresiones. Está claro que si lo usas en transmisión y se calienta, es que ese material no es adecuado. Eso es. Sí, sí, o sea, evidentemente en recepción puedes jugar mucho, pero al fin y al cabo vas probando y viendo pues, cuál te da la mejor relación señal-ruido, pues sin duda es un buen indicador, pero el definitivo es en transmisión. Porque si evidentemente se está calentando, pues está absorbiendo energía y mal asunto. Y luego hay una pregunta que había quedado suelta, Oronda, ¿algún sitio para poder seguir y poder construir distintos iluminadores para las distintas bandas de satélites, sobre todo banda X, para poder seguir los satélites que orbitan Marte? Evidentemente es algo complicado de responder porque no hay realmente alguna web o de alguien que realmente haya puesto una receta en la cual alguien pueda seguir para construirlo, porque suele ser algo tan complejo y personalizado que al final cada uno pues, se lo ha apañado como buenamente ha podido y ha ido siguiendo su camino. Te diría que a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, pues sigas a José 3HMJ, a Miguel, Charlie Tanguno, Bravo Yankee Mike, o a mí, B3FRN. Y si no, pues a través de Google, a mí tenemos blogs y a veces solemos escribir, ¿no? En todo caso, igual si contactas con nosotros, pues te podemos intentar echar un cable. Pero es lo que digo, algo como igual que Siemens Satellite es relativamente fácil hacer como una receta que se puede llegar a seguir. Para señales débiles no es tan sencillo, entonces depende mucho de los medios y de la capacidad que tenga cada uno. Y ya está, ya hemos hecho la última charla, entonces la idea, tenemos 10-15 minutos para hacer un poco de talk entre todos, para acabar de comentar todos los que hemos intervenido y sobre todo muchísimas gracias por la asistencia y nada, os paso el cambio a todos, o sea que adelante, quien quiera esto, un momento. Ok. Bueno, en breve ya se os está viendo a todos. Sacar ya la cara de dormidos. Entonces, nada, me gustaría preguntaros qué os ha parecido la experiencia. Iván, espera, hay una pregunta más, me parece, de Alberto, Eco ¿Sí? Alfa 9, Alfa November. No la vi. Ah, sí, tengo una antigua placa de ATV Express que no se fabrica, no he puesto en marcha, es compatible con los nuevos sistemas
Yo de esto ni idea. No sé si Aitor... No, en principio el software desarrollado para Pluto corre dentro del Pluto y el Pluto ya prescinde de codificadores intermedios. Directamente coge la señal, los datos de vídeo y él se encarga de conformarlos para transmitirlos. El Datube Express sigue funcionando con el software Datube Express. O sea, es un poco, ha evolucionado un poquitico las cosas desde que se usaba el Datube Express hasta ahora. Hay gente que lo sigue utilizando, que lo tiene y sí funciona. Y en principio, pues lo que ahora mismo os corre dentro del Pluto lo tienes que hacer externamente entre el ordenador y el Datube Express. Utilizar el software suyo o el FFmpeg para llegar a conseguir un flujo de datos adecuado. O sea, eso es, así lo veo yo, por lo menos. Perfecto. Bueno, pues una pregunta general que hable quien quiera. Básicamente, ¿qué os ha parecido el formato este virtual? Un momentito que tengo aquí un colega portugués que quería hacer una pregunta. Ok. Un momento. Está en Telegram. Luis 72 Golf Oscar Yankee. Adelante con tu pregunta. Antonio, sí, vamos, esto fica grabado en el YouTube. Es Antonio Fernández, nuestro colega también de Deep Space y a mí y otras cosas. Un momentito, por favor. Sí, adelante con una otra pregunta. Y aprovecho también para agradecer a todos. Y fue fantástico, fue un día fenomenal. Estoy solamente esperando la pregunta. Bueno, si mientras tanto alguien quiere comentar algo. Oye, que me lo he pasado bomba, esto es lo cierto. Os felicito a todos, pero sobre todo me ha sorprendido o me ha gustado o en fin, me gustaría estar con vosotros, pero ya no lo veo posible. Lo vuestro, lo de Iván y José, os admiro. Todo el tema de fresas, para hacer un amplificador para... Bueno, es que me habéis dejado... Ya os conozco de tiempo, pero es que no paráis. No sé dónde sacáis el tiempo ni el humor. Y Alex, también te felicito porque el proyecto tuyo es de fábula. Cuando has explicado el tema este, a ver si lo veo aquí, bueno, hay el retraso, sí, de que los circuitos impresos, las líneas estas, hay este problema, me has dejado, me he quedado sorprendido. Sorprendido porque, claro, me fijo y todos tienen este mismo defecto. Este mismo es el amplificador aquel de Analog Device, el que os enseñaba, y no tiene las pistas separadas. Sí, el conector de salida es un poco más ancho, pero ¿qué virguerías estás haciendo? Si consigues aquello, yo en fin, te miraré porque te tengo que felicitar. Y todos los otros me ha gustado, desde Portugal hasta mi pueblo. Andorra. Sí, hasta Terrassa, lo he pasado bomba. A todos, muchas gracias. Ha sido fabuloso. Es el mejor día de mi vida en la radio. Fantástico. Wow. Tengo aquí la pregunta de Luis. Tengo aquí la pregunta de Luis, 72 Golf Oscar Yankee, que ¿cuál es la mejor relación entre los symbol rate y el FEC? Y después, para que no haya atropelos de audio y de vídeo. Bueno, esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Aitor, ¿quieres comentar? La respuesta es muy fácil. La mejor relación es la que funciona. Exactamente. Pero, Antonio, 72 Golf Oscar Yankee, prueba. Yo tengo una tabla, yo he hecho una tabla, pero fue con los software antiguo. Te puedo pasar la tabla que después tienes que probar. Pero esto fue con el firmware original del Pluto. Portanto, fue con el DATV, el software DATV y todo eso. Ok, después hablamos mejor. 72 Golf Oscar Yankee, está a agradecer y muy bien, adelante.
Si quería añadir una cosita, es que es un juego de equilibrio. Tienes que jugar a ver si enganchas para decodificar y a ver qué es lo que le estás metiendo de vídeo para poder transportarlo. Tienes toda una cadena de parámetros desde que preparas la señal de vídeo a una determinada calidad, la empaquetas, la metes en la parte de radio y luego por el otro lado la decodificas. Entonces la respuesta es muy complicada. Jaume estaba presentando ahí en pantalla una tablita que se ha hecho por ahí de sus experiencias. Yo lamentablemente estoy en el dique seco porque tengo las antenas en el pueblo y estoy confinado, así que me estoy perdiendo toda la movida que hay ahora con el birrate bajo. Javi Adosaru el otro día también me enseñaba una tabla con las prácticas que está haciendo y es lo que está dando mucha salsa en estos meses al Q100. El cálculo ese de el mínimo tamaño de potencia de parábola, la mínima potencia, el mínimo symbol rate, el mínimo ancho de banda hasta que conseguimos minimizarlo todo y a pesar de eso poder vernos sin que se pixele la imagen, sin que se pare, con el audio perfectamente sincronizado con la imagen. Ese es el reto ahora mismo del Q100, sin desmerecer a alguno que llegó, no sé si a los 4 megasímbolos y no miro a nadie, Miguel. Como comentario, todas las charlas que hemos realizado durante el día de hoy quedarán colgadas en el canal de YouTube a partir de esta noche o mañana, todas por separado, y en cada una de ellas colgaremos toda la información, enlaces, o incluso si esta tabla la queréis escanear o la queréis rehacer, pues se puede poner un enlace, por ejemplo, de tal forma que si alguna cosa ha interesado especialmente, pues la podéis volver a ver tantas veces como queráis, y encima pues toda la información adicional estará disponible. Ahí está Ahí está la tabla. de Miguel. Yo lo que quería comentaros es, bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy buena desde el punto de vista de explicar lo que hacemos, algunos, pero hay mucha más gente que está haciendo mucha experimentación, que la gracia está en experimentar, no hay una solución siempre perfecta, para eso ya están los profesionales, y que lo único que hemos hecho hoy es dar una muestra de algunas áreas donde se puede experimentar a base de interés, de estudio y de no tener miedo a meter la mano en un sitio y a quemarse, porque si quemas es que está caliente y si está caliente es porque has hecho algo. Así es que nada, animar a todo el mundo a que siga haciendo experimentos, a compartirlos y a que aprendamos los unos de los otros, porque esta es una fuente inagotable de conocimiento y de diversión. Ese era solo mi comentario. Yo querría daros las gracias por la sesión que hemos tenido, ¿sabes? Así montada rápidamente. Y como dice Iván, o sea, normalmente detrás de un gran trabajo hay muchas horas de dedicación que todos estos señores han estado echándole aquí para que esto salga, que yo creo que ha salido muy bien y sobre todo para ser la primera vez sin ninguna experiencia. Creo que tenemos que estar contentos y creo que como decía Luis, al final esto se tendrá que ser una línea más en lo que es la difusión de la radio, aparte de las concentraciones físicas que siempre va bien para saludarte, echar una cerveza, un gin tonic, enseñar un aparato, pero esto queda constancia, estará en la red ahí y siempre puedes echar un ojo para ver algo que te suene y refrescar la memoria. Gracias a todos por vuestro desinteresado interés, porque aquí el único que se va a Andorra después de esto soy yo. Perfecto, pues nada, insisto, daros las gracias a todos, en especial a Alex por la currada que se ha pegado en la edición y producción de vídeos. También Jaume por la retransmisión vía satélite del Q100, también impagable. Y en general a todos por vuestro tiempo, dedicación, paciencia. Y bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante, efectivamente. Espero que esto sea el principio de algo, ¿no? Porque sin duda espero que el año que viene nos podemos abrazar todos y dar la mano en
en Guadarrama, pero en paralelo, pues creo que es un formato muy interesante y para dar pues difusión a este hobby que nos gusta, pues creo que es una gran herramienta para intentar dar más vidilla. Si no hay nada más por vuestra parte, pues daríamos ya por finalizada la transmisión. ¿Ok? Vale. Perfecto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y Digo, hasta la próxima. solo dar las gracias. Solo Sí, adelante. Sí. Adelante, Manel. Solo dar las gracias por la gente que nos ha ayudado. O sea, empezando en mi caso por Benjamí, por A3UM, por Magí, por el Vicens, el Pascual, que la mayoría de ellos están dispuestos a dar más cosas y a enseñar más cosas de las que tienen guardaditas. Saludos a todos y hasta Sí, la de hecho, próxima. mira, una última puntualización. A raíz de vuestra charla, porque realmente ha surgido muchísimo interés y se ha visto que hay muchísimo material en el cajón, entonces nos estamos planteando empezar a abrir cajones y que empiecen a salir cosas, con lo cual, no sé si en las próximas semanas, próximos meses, la idea es buscar algún formato en el cual podamos dar mini entrevistas o mini charlas pues, con cada uno de vosotros a nivel individual, porque seguro que tenéis muchísimas cosas que contarnos, que aportar para las nuevas generaciones y sobre todo para preservar la memoria de las microondas, ¿no? Con lo cual, pues sí os diría que intentad visitar la web de microwavers.es y el micromit.org, que son nuestras dos webs de referencia, en el cual pues siempre intentamos colgar la información de la actividad aquí en EA y en Portugal. Y lo visitando porque digo, seguro que no demasiado tiempo colgaremos más vídeos y más contenidos, con lo cual, pues de nuevo, gracias a todos, 73, y nada, hasta la próxima. Qué bien. Y enhorabuena, Jome, por tu transmisión que fue vista aquí por Oscar Yankee. Todo bien. Gracias. Perfecto.